WRMI presenta Moderna con Yadira Escobar. Queridos oyentes, quiero hablarles en este episodio de Moderna sobre la empatía y su crisis. Como cada vez se siente más su ausencia, quiero comentarles sobre esta crisis porque he leído una serie de comentarios tan terribles. Hay sus límites en cuanto a la libre expresión y llega un punto donde ya todo se degrada y me pregunto entonces, ¿realmente vivimos en una época moderna? ¿O esto sencillamente es la edad de piedras, el hombre neandertal de las cavernas con un iPhone en su bolsillo? La falta de empatía nos afecta a todos en este nuevo siglo de los avances tecnológicos, pero de retrocesos humanistas. Se han hecho algunos estudios de los muchachos universitarios y comparándolos con los estudiantes de hace 20 o 30 años, hoy en día tienen un 40% menos de sentimientos de empatía, y eso es asombroso. Tienen un 48% menos en preocupaciones de empatía y un 34% menos en tener el hábito de cambiar de perspectiva. Porque para tener empatía tú tienes que tener la habilidad de ponerte en el lugar del otro. De decir, eso no es sencillamente una persona que está sufriendo. Ese pudiera ser yo. Pudiera ser mi hermana, mi padre. ¿Me entienden? Y aquí en Moderna nos vamos a ocupar de señalar que no toda la apariencia de modernidad es buena para nuestra humanidad. El viernes ocurrió en Cuba una gran tragedia, cuando un avión Boeing 737, al despegar repleto de gasolina, se estrelló con 113 personas a bordo. Es muy triste. A unos 200 metros habían casas, y al parecer el piloto trató de evitarlas al desviar la nave hacia una pequeña plantación cercana, que habían algunas yucas, pero que estaba bastante deshabitada. Quiero señalar que en medio de esta tragedia, la respuesta humana, la respuesta solidaria, la respuesta compasiva de los cubanos debe ser reconocida. No solamente vi policías, bomberos, miembros del Ministerio del Interior respondiendo de forma rápida, sino también civiles. Hubo gente que quiso ayudar, y eso se da mucho en Cuba. Eso es un espíritu que hay que conservar. El nuevo presidente Díaz-Canel se presentó en el lugar listo para supervisar toda la respuesta a esta tragedia que le sorprende, por cierto, le ha sucedido con menos de un mes Díaz-Canel en el cargo de presidente. Díaz-Canel no ha hecho promesas, por cierto, antes de ser elegido. No hizo su campaña típica que se ve en Occidente de promesas que cuestan millones de darle publicidad y que después de todo, al final del día, cuando logran el cargo de presidente, no cumplen ni con la mitad. Porque ese sencillamente no es el estilo del modelo que existe en Cuba. Así no es como funciona el socialismo en Cuba. Él tiene méritos pasados y mucha gente confía en él. De veras que sí, he hablado con personas cubanos reales y me han dicho, hey, me simpatiza. Y eso no es que estoy hablando con el gobierno, estoy hablando con cubanos reales. La cultura, regresando al tema de la empatía, de nuestra cultura de la compasión, de la solidaridad, eso tiene que ser apoyado, debe ser promovida. Sobre todo hoy que vemos en los accidentes trágicos, siempre sucede que hay alguien que saca un teléfono para tomar imágenes. Hasta ahora hemos sido los humanos, algo así es verdad, como una especie que lucha contra sí misma. Sí, lo reconocemos. Hay que cuestionarlo todo, incluso nuestros orígenes, que hasta ahora sencillamente ha reinado la guerra del fuerte contra el más débil. Esto como que nos quieren vender como el último grito de la moda. Es peligroso. Ojo con las modas del pensamiento, que son las más peligrosas. Recordemos que somos una especie que muchas veces hizo daño. Sí, somos una humanidad contradictoria que se expresa políticamente cada vez de forma más voluble,
Y esto se debe en parte a una cultura global que ya se nos ha impuesto, como es lógico. Por lo tanto, entonces la gente algunas veces se levanta un poco confundida por el exceso de información no relevante que le genera en ellos ese relativismo moral, y por lo tanto expresan, según cómo se levantaron ese día, una ideología diferente. Hay mucha inseguridad, mucho cambio. Un día alguien te apoya y el otro día te ofende. ¿Por qué? Por descontrol emotivo y por el conflicto incluso de propaganda que le introducen en la cabeza. Estamos viendo hoy en día un individualismo radical jamás vivido por la gente del pasado. Somos, en muchos instantes, una humanidad menos sensible, a pesar de que estamos aparentemente más informados del dolor, del sufrimiento de los demás, de las agonías del otro ser humano que nos presentan a veces de forma brutal. Gracias a las nuevas tecnologías en videos estos que se vuelven virales, va a fomentar más aún la insensibilidad, la falta de compasión y la intolerancia política. Estamos viendo por primera vez una cultura no solidaria que ya está haciendo estragos en la sociedad al propagar conductas antisociales como si fuesen aceptables desde el punto de vista de la ética. Solo basta mirar la conducta de algunos en los espacios públicos, aquellos que están aficionados, adictos a las redes virtuales, cuando, bam, sucede un accidente trágico. Casi nadie ayuda a las víctimas. Y la mayoría entonces decide tomar fotos, videos para ganarse unos likes, para ser más popular en las redes, en vez de ayudar a su compañero, a su prójimo. Eso es de muy mal gusto. Estas imágenes sin permiso de las víctimas, enseñando hasta sus vísceras, lo más íntimo de sus carnes, ensangrentadas, regadas por todo el mundo en Internet. Miles de vistas. ¿Qué es esto? Hombre moderno, ¿dónde está tu humanidad? Me asustas cuando te veo de esa manera tan animal, reproduciendo carne, gozando de ver carnes trituradas y comentando desde un elitismo despiadado, cruel, que a tus abuelos les pareciera solo la expresión de un asesino, de un psicópata, de alguien incapaz de sentir empatía. Estamos hablando, queridos oyentes, de una decadencia moral inducida, en parte, por una revolución tecnológica que nos aparta bastante de la radio y la televisión tradicional y nos ofrece un mundo infinito y diverso en la Internet donde supuestamente estaremos libres de la manipulación de los medios tradicionales de prensa, pero que está descarrilando a nuestra civilización occidental. Pero paralelamente a esa degradación, nos sigue prometiendo una falsa emancipación. El hombre y la mujer de hoy ya no están tan seguros de nada, porque aunque se expresen radicalmente, ante todo hay una gran duda, un escepticismo, un cinismo, una especie de ateísmo, no en cuanto a la religión, sino sobre todo, no creen ya ni en el propio ser humano. ¿Por qué? Porque no creen en sí mismos. Porque típicamente la gente proyecta a los demás lo que llevan por dentro. Nadie quiere pagar impuestos. Las donaciones de sangre y de plasma y de todo tipo de cosas están en crisis. Están descarrilando a nuestra civilización. Pero todavía estamos a tiempo de regresarla al camino correcto que debe tomar. Lo que, lógico, vamos a necesitar mucha voluntad para deshacernos de ese egoísmo que pretende ganar corazones y que avanza tanto, gracias en parte a la derecha política con su cultura de la codicia. Tendrás que esforzarte mucho, tú que me escuchas, que seguramente ya parte del discurso de esta nueva derecha, mi querido cubano, por cierto, esta nueva derecha media idiota del Internet, porque hay otra derecha más lista. Sí, no vayan a pensar que todo derechista, izquierdista y centrista puede ser ubicado en la misma gaveta. Toda corriente política tiene sus matices. Hay una derecha que sí lee a Carlos Marx. Hay una derecha que estudia el marxismo y que estudia las contradicciones del capitalismo para tomar notas. Se reforman gracias a los consejos que daba indirectamente Marx y arman su discurso inteligente gracias al comunismo. Yo te hablo hoy no de esa gente, sino de la derecha, la nueva derecha
bruta que sencillamente te dice que no puedes estudiar nada de eso porque es como que les molesta el estudio. Y te digo, el socialismo cubano ha fracasado en varios frentes, sobre todo en lo económico, pero es imposible, en mi opinión, es imposible arrancar de la voluntad popular ese sueño de igualdad. Créeme, no lo van a lograr. Y lo digo sin involucrarme yo emocionalmente en ningún bando. Simplemente dando mi más sincera opinión sobre el fenómeno. Es verdad que la mayoría de los cubanos formó un frente popular demasiado homogéneo y doctrinario que excluyó a personas que eran necesarias a la patria. Hubo maltratos a minorías y se formó una burocracia burguesa que supo sobrevivir a la purga, que propagó la doble moral y el despilfarro de recursos. Aquí lo escuchaste en Moderna. Te digo yo, en este 2018, siempre se despilfarraron demasiados recursos a los años de todos estos años de revolución. Pero es imposible. Vuelvo a repetir, es imposible arrancarle a la mayoría de los cubanos, a pesar de tanta propaganda, el deseo de compartir la riqueza que sugiere el socialismo, por mucho que insistan los pesimistas y los cínicos neoliberales, que ante todo lo que pasa es que muchas veces no creen en el ser humano, por eso es que ven incompatible el socialismo. Cuba tuvo su danza de millones socialista y no lo supo aprovechar, pero eso no tiene que volverse a repetir. Es triste y condenable que tanta riqueza se echara al río, que fuera botada, robada. Sí, robada, mal usada, abandonada. Pero eso no quiere decir que Cuba debe regresar a la Cuba de Batista, porque Cuba nunca fue una tacita de oro bajo Batista. Eso es propaganda falsa. Y llevo años diciéndolo. En esa Cuba de Batista, podrida de casinos, letreros bonitos de neón y prostitución de menores, hubo un precio humano que pagar por cada buen indicador macroeconómico que hoy te dicen los batistianos y la nueva derecha idiota, que le encanta mentirte por tratar de lograr sus propósitos. Las lágrimas, el sudor y la sangre que los cubanos derramaron, que les llevó a la rebelión del 59, no debe ser olvidada para que no se repita la historia. Seamos inteligentes, aprendamos del pasado. Esto es un buen momento, esta época, este momento que te tocó a ti vivir. Esto es un momento histórico perfecto para renovar las esperanzas con los pies muy bien puestos sobre la tierra. Cubano, como yo te quiero, moderno y emancipado de verdad del error que se están proponiendo desde tantos frentes, créeme, yo sé, lo tienes difícil. Todos codician tu tierra, tu isla, tu vida, tus descendientes y tu mente. Yo, sencillamente, te voy a proponer una avanzada solidaria, una avanzada moral, pensando en los demás, con compasión, con simpatía, con empatía, con genuino interés en el bienestar de los demás, porque si tú eres auténtico con tu empatía, todos los demás lo serán y entre todos nos vamos a ayudar, nos vamos a querer. Que esta propuesta del amor no se quede sencillamente a un sueño medio endrogado de los hippies. Créame, es posible construir una sociedad basada en el amor. Tú lo vas a lograr. Porque yo sé que el cubano es muy enamorado, es muy simpático. Nosotros somos un pueblo alegre y nadie va a poder destruirnos nuestra idiosincrasia. Yo confío en ti porque soy parte tuya. Ambos pertenecemos a la nación cubana. Somos latinos y conozco la reserva moral que cada cubano ha recibido de nuestra rica herencia cultural, al igual que muchos otros pueblos hispanos de nuestra América Latina, fuerte, cada vez más despierta. A veces ocurren cosas lamentables, como este trágico accidente que sucedió en La Habana, pero el dolor no te va a detener, ni te va a impedir construir un mejor futuro para ti y para tus hijos. Los quiero y no te pierdas el próximo Moderna, que como todos los hago siempre pensando en ti. Suerte.